Santo. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu bendita misericordia, que me permites estar delante de tu bendita presencia a través de tu palabra, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios eterno, el Dios verdadero, Padre amado. En este momento me allego delante de tu bendita presencia para adorarte, para bendecirte y glorificar tu nombre a través de la enseñanza de tu bendita palabra. En el nombre del Dios Todopoderoso, en ese nombre que es sobre todo nombre, porque tu palabra dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, hecho hombre. En ese nombre del Dios Todopoderoso, vengo delante de tu bendita presencia, anunciando las buenas nuevas a las almas que necesitan saber de tu presencia, de tu existencia, de tu poder, de tu amor, de tu perdón y de tu misericordia. Padre amado, bendice a las almas, a aquellos que van a escuchar este mensaje a través de tu palabra. Consuela nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, libértalo. Padre, consuela a aquel que está triste, aquel que no tiene esperanza de vida. Que tu Espíritu Santo en este momento toque su corazón, porque muchas veces tú llamas y tocas a la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta de su corazón en este día, Dios dice en su palabra: entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amado amigo, Cristo te invita a esa cena espiritual en este momento, a que comas de su bendita palabra, para que tu alma y tu espíritu sea liberado en el nombre de ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Dios resucitado, que vino para salvar, para perdonar y para liberar nuestras almas. Amado amigo en Cristo Jesús, este mensaje para ti en este momento, que vengas y reconozcas que Dios te está llamando a un arrepentimiento, a una salvación, a un perdón y a una vida eterna. En este momento te invito a que abras tu Biblia si tienes en tu casa. No importa qué religión tú practiques, pero lo que te voy a hablar está en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, en la Sagrada Biblia, que el Dios Todopoderoso te hablará en este momento. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, 43 al 44. Mateo 19, para que Dios te bendiga y escuche la voz de Dios a través de su bendita palabra, que será expuesta a través del Espíritu Santo por medio de mis labios hacia ti, por medio de este canal de bendición. Amado amigo, lee conmigo en el nombre del Dios Padre, Dios eterno, Dios Espíritu, en el nombre del Dios de toda la creación.
Dice así Mateo, capítulo 5, 43 al 44. Voy a hablar de un tema que es muy difícil para aquellos que no conocen a Dios y para algunos que no entienden la palabra de Dios en el cristianismo. La palabra bendita se lee en el nombre del Dios Todopoderoso así. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto está en Levíticos 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo o de tu padre o de tu madre o tus hermanos, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, lo he dicho. Este mandato fue y es para el pueblo que sirve a Dios y para aquel pueblo que está apartado de los caminos de Dios. Estoy hablando de los que no conocen a Cristo y de los que conocemos a Cristo. También estoy hablando. Dice Mateo 5, 43 y 44. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, lo he dicho. Jehová Dios habló al pueblo de Israel estas palabras por boca de Moisés el profeta, porque Dios habla al pueblo de Israel a través de Moisés, así como hoy en día Dios está hablando a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma, a tu mente, amado hermano y amigo en Cristo Jesús. A través de esta lectura bíblica, por medio de mis labios, el Señor te está hablando, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos ver quién es nuestro prójimo. Es el vecino, es el de la calle, es el de nuestra familia, porque no conocen a Dios. Ellos son nuestros prójimos. Bendito Dios. Mateo 19, 19 dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí va la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es amarnos a nosotros mismos? Primer lugar, es teniendo a Dios como el Salvador de nuestra alma, teniendo a Jesucristo como el Dios que perdonó, que limpió, que lavó nuestros pecados a través de su muerte allá en esa cruz. Porque la palabra de Dios dice: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron que Jesucristo vino, murió, perdonó, salvó, sigue salvando, resucitó y sigue resucitando nuestros espíritus que están muertos o estaban muertos delante de Dios. Cuando ese amor y ese perdón de Dios viene a nuestras vidas, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro, es el que nos enseña toda verdad y toda justicia.
Y cuando nosotros venimos a ese arrepentimiento y entendimos y entendemos el grande amor que Dios tuvo y tiene para la humanidad, entonces cuando nosotros reconocemos que Dios murió por nosotros, siendo aún nosotros malos y pecadores que no merecíamos ese perdón y esa misericordia, pero Dios, como Él es el Dios de la creación, Él es el Dios que los creó desde el vientre de nuestra madre, Él los llama con ese propósito, que nosotros practiquemos ese amor, ese perdón de esa espiritualidad que Dios puso en nosotros, de esa santidad que Dios puso en nosotros, de ese amor limpio y verdadero que Dios puso en nosotros. Pero muchas veces nosotros somos los que no queremos practicar esa misericordia, ese amor al prójimo, esa bondad hacia el prójimo. Por eso dice en Marcos 12:31, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dios siempre promovía el amor y la misericordia. Dios siempre promueve el perdón, el amor y la misericordia. Y muchas veces, de tan endurecida que está tu alma, amado amigo, en Cristo Jesús, no puedes perdonar. Sigues con odios, con rencores en tu alma, en tu espíritu. Y eso lo que hace delante de Dios es que tú puedes enfermarte. Todas las enfermedades vienen a través del odio, a través de no saber perdonar o no querer perdonar a nuestro enemigo, a nuestro prójimo. Y es difícil perdonar cuando alguien te falla, te ofende, te ultraja, no te quiere, te maldice, habla mal de ti. Es difícil cuando tú te das cuenta que brindas esa amistad, que brindas ese amor, que brindas esa compasión sin interés alguno. Y duele y es triste cuando te das cuenta que tu confianza que tú le diste a aquella o aquel o aquella persona te defraude de esa manera, te señale de esa manera. Y ahí es donde entra esa palabra de Dios. Jesucristo dijo: y con vuestras paciencias poseeréis la vida eterna. Tenemos que ser pasivos, compasivos y pacientes delante de Dios, aunque nos duela los ultrajos que nos hacen, porque muchas veces ofenden con acciones. Es mejor que te lo digan en palabra muchas veces y no estar viendo las acciones. Porque en este caminar que nosotros vamos delante de la presencia de Dios, es mejor 100 veces que te digan con sus propias palabras lo que no te gusta o lo que no le gusta de mí a la persona. Pero cuando nosotros mostramos un amor y una misericordia de hipocresía y hacemos todo lo contrario con la persona, sacamos las garras para humillar, no con palabras, sino con acciones. Eso me ha pasado a mí. Que al principio me tratan bien bonito y de repente hablan a las espaldas de uno,
agachan el rostro. Ya no tienen ni valor de verle a la cara a uno. Pero eso es cuando han ultrajado tu nombre. Han ido a malinformarte o a hablar mal de ti. Pero como tú o yo hemos entregado esa amistad sincera, esa confianza de verdad, con esconder el rostro, te das cuenta que han hablado mal de ti. Y sin embargo, uno los mira a la cara y no son sinceros de verte a la cara. Y si te saludan de ladito. No te quieren dar la mano como tiene que ser. Te la dan como diciendo, aquí está la mano, pero la quieren quitar. Y muchas veces aún de los altares lo quieren humillar a uno. Que se quieren sentir más grande que uno, donde ellos mismos saben que andan arrastrando la cobija espiritual delante de Dios. Quieres ignorarte a no darte tal vez un privilegio, porque uno no está pidiendo privilegios. Y de esa forma quieren humillarte a no darte un lugar en el altar. Porque se unen los impíos, dice la palabra de Dios, en contra de ti, cuando tú y yo servimos a Dios de corazón. Y los impíos son aquellos que supuestamente quieren servir o sirven a Dios, pero lo hacen hipócritamente, no con sinceridad. Y muchos dicen, oh, los hermanos o algunos hermanos o tal vez alguien o yo he visto que son rebeldes y no saben ni el significado de la palabra rebelde. Que no se quieren sujetar tal vez a su pastor. La Biblia a mí me llama que sí, yo tengo que sujetarme primeramente a Dios. Porque la Biblia a mí me manda y dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sí, hay que sujetarse a los líderes, pero la palabra de Dios dice que miremos el testimonio de ese líder. Que tenga todo alineado en la palabra de Dios en su vida personal. Que sea un hombre pulcro. Que no sea como dice Gálatas o Efesios, un neófito, un chismoso. La palabra de Dios nos manda a nosotros a amar a nuestro prójimo, pero también nos manda a que abramos nuestros ojos, que no estemos ciegos. Porque no todo aquello que se mueve es de Dios. Y son nuestros prójimos. Sí, hay que tener misericordia de ellos. Tal vez por su ignorancia hay que tenerles misericordia. Porque muchas veces uno habla con la palabra de Dios, mostrándole lo que dice la palabra de Dios. Y aún así no lo quieren o no quieren entenderlo por sus caprichos carnales. Y uno de tanto amor que les tiene al prójimo, les quiere enseñar la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas veces en sus necedades no entienden. Porque no están en el nivel que Dios quiere que estén. Pero siguen en sus necedades. Y hay que tenerles paciencia. Tal vez Dios esto les está hablando a través de la boca de uno
a través de la palabra, Dios se las está explicando a la perfección de Él. Pero ellos, como están cerradas sus mentes y sus espíritus, quieren seguir haciendo erróneamente las cosas que ni ellos entienden lo que están diciendo ni enseñando. No tienen un fundamento, por decirlo así, de lo que es o de lo que están enseñando. Porque nosotros tenemos que tener ese amor para poder enseñar a los hermanos. Pero hay hermanos que no se dejan enseñar a través del Espíritu Santo. Porque como ellos ya aprendieron así, no quieren aprender más del Espíritu Santo. Quieren quedarse en sus historias propias. Predican de su propia vida, pero nunca predican la unción del Espíritu Santo que está ahí en la palabra. Hablan y repiten lo mismo, pero no se meten en el espíritu de la enseñanza de la palabra de Dios. Y si creen la palabra, la creen solo literal, pero no la creen espiritualmente. Y con estas personas Dios nos manda a tener misericordia. Porque la palabra de Dios dice en Oseas que el pueblo perece por falta de entendimiento y de ignorancia. Y el mismo Jesús lo repite y dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y Dios muchas veces le lleva a sus lugares el conocimiento de Él a través de otros o otras hermanas o hermanos. Pero ellos no aceptan solo lo de ellos, quieren aceptar. Y viendo los unos a través del Espíritu y por medio de la palabra, que están cerrados sus ojos espirituales. Y Dios se los quiere abrir, pero ellos no se dejan. Ese es ser una persona rebelde, que se rebelan contra la verdad de Dios, no contra mi verdad, sino contra la verdad de Dios. Uno les quiere mostrar el amor al prójimo, pero ellos no se dejan. Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo amo a Dios. Amo a mi prójimo, pero mi prójimo muchas veces no se deja amar, y ahí yo no puedo hacer nada. Yo amo a los hermanos en Cristo Jesús, con los cuales muchas veces yo comparto, pero hay unos que no se dejan amar. Es porque la luz de Dios no ha llegado totalmente a sus corazones. Y si te fingen un amor, es pura hipocresía. Con sus hechos te están gritando y diciéndote: vete de este lugar, no te queremos ver. Así muchas veces yo lo he sentido con sus hechos, que con sus acciones le están diciendo a uno: vete y no vuelvas. ¿Por qué? Porque Dios está redarguyendo sus corazones, que lo que uno está sintiendo y viendo a través del Espíritu es porque Dios le está mostrando a uno que ellos no están bien delante de Dios, que prefieren seguir haciendo sus necedades, pero no la verdad de Dios. Son mentes
mentes cerradas y cautivas y divididas. Porque cuando uno les invita a servir al mismo Dios en diferentes congregaciones, puras excusas le ponen a uno. Y solo quieren seguir a sus partners, a sus amigotes, a los que están en el mismo nivel de ellos equivocadamente. No quieren aprender. No quieren mostrar el amor y la misericordia de Dios a otros hermanos. Y dicen que van sirviendo a Dios y que van para el cielo. Mire qué equivocados estamos. Si aquí en la tierra no hay unidad en ese espíritu, en ese Dios, en ese amor, en esa misericordia de Dios, ni soñemos que vamos a ir al cielo. Porque un pueblo dividido no puede prevalecer delante de la presencia de Dios. Y no es que las personas sean rebeldes. Y no es que las personas no quieran estar sujetas a nadie. Es la palabra de Dios que nos hace ver la verdad a quien tenemos nosotros que sujetarnos. No a cualquierita. Primeramente, yo me tengo que sujetar al Dios del cielo. ¿Cómo tengo que yo sujetarme? Apartarme del pecado, caminar delante de su presencia con el rostro en alto, llevando su palabra a donde sea y donde quiera. No importa si es en la calle, en los hospitales, en los altares de las congregaciones, en el vecindario, no importa. Mientras yo esté caminando en la línea de Dios, que no me salga de la palabra de Dios y no me vaya al pecado, yo estoy sujeta a ese Dios. Y sí, Dios nos manda de esa forma a amar a nuestro prójimo, enseñándole la verdad de la palabra. Pero hay prójimos que no se dejan, que son berrinchudos, caprichudos, rebeldes en contra de la enseñanza de Dios. Pero que Dios tenga misericordia de ellos y a mí me ponga más amor para poder yo soportar esos desafíos que hacen desde el altar. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Me manda amar a mi Dios, a ese Dios que un día tuvo misericordia de mi alma. A ese Dios que un día me amó sin hipocresía. A ese Dios que me ama por siempre y para siempre. A ese Dios es el que yo voy a servir y me voy a sujetar a sus mandamientos, a su ley y a su palabra. No importa que hagan los demás. Mi casa y yo serviremos a Jehová. En todo lugar, en todo momento, estaremos delante de la bendita presencia de Dios. Lucas 6, 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os aborrecen. Muchas veces no necesitamos que nos digan con palabra, te aborrezco. Son tus hechos los que hablan en tu corazón. Son tus acciones las que hablan que no amas a tu prójimo, que finges un amor que no es de Dios en tu corazón. Son tus acciones cuando menosprecias a tu hermano en Cristo, a tu prójimo, porque aquí no tiene nada que ver el pecador, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Tenemos que amarlos y llevarles el mensaje, porque son nuestros prójimos. Son los enemigos de Dios ellos. Pero nosotros que decimos amar y seguir y servir a Dios, no seamos hipócritas. Amemos de verdad. Respetémonos de verdad. No hagamos diferencia de razas. No hagamos diferencia de hermanos. Dios no viene por personas que tienen un puesto. Dios viene por aquellos que aman su palabra y su verdad y se apartan del pecado y viven para Dios. Dios no viene por una iglesia en específico, ni por un nombre de denominaciones. Dios viene por aquel que ama y predica y busca la presencia de Dios. No importa si tiene una denominación, si tiene una iglesia o no la tenga. Podemos ver que el hombre es el que ha hecho los templos para comercio. Porque antes el pueblo de Dios se reunía en las calles, en las casas, buscaban la presencia de Dios. Y le llamaban iglesia, porque iglesia no es el lugar. La iglesia es usted y soy yo. Los hombres son los que han hecho los lugares. ¿Para qué? Algunos lo han hecho porque de verdad aman a Dios. Pero otros se están levantando, mire, porque no quieren trabajar en lo cotidiano. Porque se les hace fácil estar hablando una mentira a través de la Biblia. Que aman a su prójimo, pero con sus hechos aborrecen a su prójimo. Pero Mateo dice 6:28. Pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte sobre Jesús. Muchas veces, cada día Dios nos habla a nosotros a que tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero el supuesto pueblo de Dios está dividido. Lo crea usted o no lo crea. Y Dios no vuelve
no viene ni vuelve por un pueblo dividido. Dios viene por un pueblo que está unido en espíritu y de verdad. Él viene por un pueblo santo, que no esté en contienda ni en menosprecio entre los hermanos. Él no viene por religioso, ni por fariseo, ni por saduceo. Él no viene por un nombre específico de un templo. Dios viene por el templo que eres tú y que soy yo. Si estamos viviendo en la verdad de Dios, si estamos apartados del pecado y de la maldad, si estamos apartados de la envidia, de la codicia, si estamos apartados del menosprecio hacia el hermano. Oh, que si no te haces miembrecito de mi lugar, no hay ningún puesto en el altar. Quédate con tu puesto y tu nombrecito de tu congregación. Porque Dios no viene por ti. Dios viene por aquellos que le adoran en espíritu y de verdad, no de mentira, no de hipocresía. No que aborrezcas a tu hermano, no que aborrezcas a tu prójimo, con tus hechos, con tus acciones. Se siente aquella presencia del menosprecio que le haces a tu prójimo, pero te estás menospreciando a ti mismo. Porque somos la creación de Dios. Yo muchas veces cuando veo esas acciones le digo: Padre, no es a mí que me hacen esas caras. No es a mí que me hacen esos gestos. No es en contra de mí que hacen esas acciones. Es contra ti. Es porque no te quieren en este lugar. Es porque ellos no te aman a ti. Están amando un lugar donde tú no les has puesto ni les has llamado. Pretenden decir que te aman, pero con sus acciones y sus hechos te están negando. Señor, le digo yo, no me lo hacen a mí de menospreciarme, te lo hacen a ti, Señor, le digo yo. Y muchas veces es mejor que se siente uno frente a frente con la persona y hablar en el amor del Señor y en la misericordia de Dios. Hacerle ver el mal que yo estoy viendo. Pero Dios un día los llamará a cuenta y me llamará a cuenta a mí también. ¿Qué hicimos con nuestro prójimo? ¿Qué hicimos con los lavados de la sangre de Jesucristo? ¿Por qué les menospreciamos cuando llevaron la verdad de Dios? ¿Por qué no les invitamos? Porque quieren seguir, dice la Biblia, en sus pensamientos y no los pensamientos de Dios. Porque Dios nos manda a nosotros a amar la palabra de Dios y ponerla por obra. Seamos sinceros delante de Dios. Pongámonos delante de la presencia de Dios a decirle a Dios: escudriñame, Padre. Quita toda envidia de mí. Quita toda mala mirada en contra de los hermanos de mí. Toda mala actitud que yo estoy sacando, quítala de mí, Señor.
Y te darás cuenta que Dios te va a liberar. Y Dios liberará tu mente y tu corazón para que no pienses de esa forma. Si nosotros estamos seguros que Dios nos ha llamado a un ministerio, no tenemos que ser envidiosos, ni tener miedo de que nadie va a tomar tu puesto. Tenemos que saber compartir con los hermanos. Pero muchas veces no estamos en el nivel que el otro hermano está. Por eso es que hay mucha discordia dentro de las congregaciones. Porque el que anda mal y el que no sabe nada quiere enseñar al que sabe más. Y la palabra de Dios dice que si yo sé, tengo que hacerme como que no sé nada. Que no tengo que ser arrogante, menospreciador, envidioso, hablador, poner en mal a los hermanos. Eso no es de Dios. Cuando Dios nos enseña a nosotros la verdad de la palabra, que si yo cometo un error, yo tengo que aceptarlo delante de Dios. Si yo dije algo en contra de algún hermano y me pregunta, ¿usted dijo esto? Yo sí lo acepto y lo digo, sí lo dije. Porque Dios ya lo sabe que yo lo dije. Pero muchas veces hay personas que se esconden como la serpiente. Y hacen el rollito así, ahí se quedan con la cabeza así, solo esperando que su prójimo pase y ¡pa! Para chismear, para hablar mal entre ellos mismos en contra de su prójimo. Y por eso es que no crecemos espiritualmente. Por eso es que muchas veces Dios cierra la puerta y la gente no llega a los lugares porque ven esas malas acciones. Al principio te tratan bien, pero cuando no quieres ver bien a tu prójimo, empiezas a darle vuelta a tu cara, a tu rostro. Ya no es aquel cariño, ya no es aquel respeto, ya no es aquella bienvenida. Ya no. Porque no somos sinceros delante de Dios. Todavía hay esa hipocresía en nuestro corazón. Hay aquella falsedad en nuestro corazón. Y cuando nosotros aprendamos a ser nítidos y sinceros delante de Dios, recibiremos grandes bendiciones. Y por eso muchas veces hay gente que llega a diferentes denominaciones o congregaciones esperando ver una buena acción. Esperar ver que Dios obre en los corazones de esta gente. Pero podemos ver nosotros a través de la palabra de Dios que no están amando a su prójimo, que se están amando a ellos mismos. Y cuando nosotros aprendemos a amar a nuestro prójimo, compartimos, amamos, respetamos. Y muchas veces, por eso mucha gente se va de los lugares, porque al principio muestran un amor y una misericordia. Y cuando, como dice un dicho, yo tengo un dicho que dice: ¿quieres conocer a Andrés? Comparte con él un mes. ¿Quieres conocer a Juana? Comparte con ella una semana.
Y ahí te vas a dar cuenta la personalidad, la verdad de quiénes son. Y qué triste que no hemos aprendido en las cosas de Dios a ser como dijo Jesucristo, humildes, mansos, sin envidias, compartiendo con los hermanos, compartiendo en eventos, en ayuno, en oración, en prédicas. Pero muchas veces la envidia carcome sus espíritus. La envidia los hace ver lo que no son de Dios. Aleluya. Pidámosle a Dios, como dice su palabra. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu padre, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová lo he dicho. Mateo 12:31. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. No lo hay. Jesús, antes de irse de esta tierra, le dijo a los discípulos: un mandamiento nuevo os doy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros no los amamos a nosotros mismos, ni pretendamos amar a los demás, porque ni el diablo te lo va a creer. Pero si nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas, entonces vamos a aprender a amar a nuestro prójimo. Entonces vamos a entender qué es el amor a nuestro prójimo. Dios nos manda amar a nuestros enemigos, y ese es lo que Dios nos manda hacer. Y yo le pido a Dios que me enseñe a amarme a mí misma primero y después a mi prójimo, y mostrarle el amor y la misericordia a mi prójimo, y decirle la verdad de Dios y hacerle ver la maldad que está haciendo. Bendito sea el Señor. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios es un Dios que comparte su amor y su misericordia. Amado hermano y amigo en Cristo Jesús, te dejo en este momento para que medites en su palabra. Gracias, Padre. Bendita es tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Poderoso es tu nombre. Grande es tu misericordia. Guárdame, Señor, y enséñame a amar a mi enemigo y a mi prójimo. Y enséñame a amarme a mí misma, mi Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Tuya es la honra, tuyo es el poder y tuya es la majestad. Gracias, Padre. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma te adora en este momento. Amado amigo, amado hermano en Cristo Jesús. Si esta palabra toca tu corazón, toca la campanita y suscríbete a mi canal, para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video hablándote del Señor en este momento.
Te dejo bajo la guianza del Espíritu Santo. Te amo en el amor de Cristo, por eso te estoy hablando esta palabra. Porque Dios me manda a que aprenda a amarte a través de estas pantallas, dándote el mensaje. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Que no caminemos como el mundo camina en hipocresía, sino en ese amor verdadero en el cual Cristo Jesús mostró en aquella cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces la ignorancia los hace renunciar a ese verdadero amor de Dios. Amado hermano en Cristo Jesús, te amo en el amor de Cristo porque te he llevado este mensaje a tu vida. Y yo he sido enseñada primero a través del Espíritu Santo por medio de su palabra, para poner yo por práctica y por obra esta palabra, para yo podértela enseñar a ti, lo que dice la palabra bendita del Dios eterno. Amado amigo y hermano en Cristo Jesús, recuerda la palabra de Dios. Mateo 5, 43 y 44. Marcos 19, 19. Marcos 12, 31. Lucas 10, 27. Deuteronomio 6, 5. Lucas 6, 27 y 28. Y Lucas 23, 34, que Jesús dijo: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Pisotearon el nombre de Jesús. No pisotees tú el nombre de Jesús, amado hermano y amigo en Cristo Jesús, menospreciando a tu prójimo. No menosprecies a Dios de esa manera, menospreciando a tu prójimo. Déjame decirte que Dios te está hablando a través de este mensaje. Que aprendas a compartir, que no seamos envidiosos ni revoltosos, que seamos hacedores de su palabra. Gracias, Señor, bendito es tu nombre. Bendice a las almas que van a ver este mensaje, Padre. Abre sus entendimientos espirituales, quita toda carnalidad de su mente y de su corazón, toda codicia, todo miedo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Te adoro, te bendigo, porque hasta aquí tú me has enseñado tu palabra, Señor, a la cual yo tengo que obedecerla, Padre Santo. No importa lo que venga, no importa lo que digan, no importa lo que hagan. Enséñame a sujetarme a tu voluntad, Señor, a tu palabra, a tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado hermano en Cristo Jesús, déjame decirte que esta palabra primeramente es para mí. Y luego Dios te la manda en este momento a ti. Que aprendamos a amarlo los unos a los otros. Porque un día estaremos disfrutando en esas mansiones eternas. Y ya no va a haber división ni menosprecio. Si no aprendemos aquí la unidad en Cristo Jesús, entonces estamos perdiendo el tiempo. Amémonos, respetémonos, amemos a nuestro prójimo, compartamos las buenas nuevas con ellos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre.
Bendita es tu misericordia en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor, aleluya. Bendita es tu misericordia.